Hay gente, me refiero, cristianos, que insisten un poco en despreciar, ¿no?, el papel importante, más allá de lo simbólico que se pueda sacar de aquí, sino la realidad de María, ¿no?, en esos momentos, porque esto ya no es un símbolo, sino que realmente estuvo ahí, como has dicho, y realmente recibió al Espíritu Santo. Sin embargo, se le sigue despreciando en muchas comunidades cristianas, ¿no?, apartándola. A lo mejor en muchos sitios no se le desprecia, pero se le aparta, y en otros directamente, y en YouTube yo creo que se puede ver claramente a pastores pues hablando mal, blasfemamente, ¿no?, de la Bueno, Virgen. es que esas comunidades eclesiales surgidas de la Reforma es como si hubieran secuestrado a Jesucristo de los brazos de su madre. Mm, Claro, es como si María hubiera sido más que un mero vientre de alquiler, mm. y una vez Sí, que pare el producto se le quita y a María ya se la desaparece. sí. Y eso es, ya no digo, porque uno puede decir, bueno, es que este cura como es católico, no, 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 es que hay una verdad en la misma escritura. Claro. Y la Virgen María aparece, en algunos casos aparece para bien, queda muy bien en el Evangelio, como el caso de las bodas de Caná, ¿verdad? Pero en otros casos la Virgen no aparece tan bien, como Mm, por ejemplo en el capítulo, parece que es el 3 o el 5 de Marcos, ¿no? Cuando dice su madre y su familia pensaba que estaba loco. O cuando, entre comillas, ¿no?, Jesús desprecia a su madre y a sus hermanos diciendo, ¿quiénes son madre de mis hermanos? Son los que cumplen la palabra de Dios. sí. De hecho, eso en Mariología se llaman versículos antimarianos o antimariológicos, ¿no? Porque parecen como hacer de menos el papel de la Virgen. Pero precisamente por esos versículos que parecen tan antimarianos, la Iglesia, y cuando digo Iglesia me refiero a la comunidad cristiana de los primeros siglos, tuvo tanto cariño y tanta veneración a la Virgen. Porque si la Virgen hubiera sido ese mero vientre de alquiler, como lo entienden algunos pastores protestantes, los evangelistas ni lo hubieran nombrado. Pero es que los evangelistas, los 4 evangelistas la nombran. Los 4 evangelistas le atribuyen un papel fundamental. Y sobre todo Juan, ¿no? Juan, la Virgen aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2, en las bodas de Caná, y en el capítulo 19, al pie de la cruz. ¿Y por qué Juan pone a María al principio de la vida pública de Cristo en el capítulo 2 y la pone al final? Por varias cosas, ¿no? Pero hay una palabra que une esos 2 momentos, es la hora de Jesús. Que Ujú, en el Evangelio de Juan es una categoría teológica importantísima. ujú, Cuando la Virgen le dice, no tienen vino, ¿qué le responde Jesús? Mujer, a ti y a mí, ¿qué nos importa? Aún no ha llegado mi hora, ujú. la hora de la redención. Y cuando está en la cruz, dice Juan en el capítulo 13, habiendo llegado la hora. Ujú, Entonces María está al principio porque adelanta la hora de la redención de Cristo, y María está al final de la vida de Cristo cumpliendo, planificando la hora de la redención de Jesucristo. ujú. De hecho, hay padres que hacen un símil muy bonito, ¿no? Dice, en las bodas de Caná hubo agua convertida en vino tinto, que emula la sangre, y en la hora de la cruz hubo agua y sangre. En la hora de Caná, dice, creció la fe de sus discípulos. En Juan 19 ya no están los discípulos, salvo el amado y las mujeres piadosas que estaban allí, ¿no? Que se nombran. Mm, Entonces, hay mucho paralelo, por ejemplo, en esa imagen, en ese papel, mejor dicho, de la Madre del Señor dentro del conjunto de la historia de la salvación. Por tanto, desligar a María de la misión de Jesucristo y hacer un cristianismo solo y única y exclusivamente centrado en la visión de Jesucristo sin María, pues vamos, te voy a decir que aparte que es una herejía, mm. es una visión desfigurada de la misma fe cristiana. Es No. presentar a un Jesucristo pura y exclusivamente espiritual, Mm, sin incidencia en la carne humana. mm.
¿no? Es decir, si nosotros confesamos que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, es que María es el sello que garantiza la verdadera humanidad de Jesucristo. Claro. Y si Jesucristo solamente es un puro espíritu, sin carne, o la carne de Jesucristo es algo que sobra, entonces la salvación de Jesucristo hacia mí es solamente en el espíritu. No tiene más. Claro, por eso, ¿en qué se basa, por ejemplo, los protestantes en la sola fe? Claro, una fe sin obras, porque al final es un espíritu sin carne. Ellos se basan, no, es que yo acepto a Jesucristo como mi salvador y con eso ya soy salvo. Oiga, pero ese Cristo tiene algo que incidir en tu vida. Es decir, esta piel, esta carne tiene algo que decir. O solamente se la van a comer los gusanos. ¿En qué platonismo nos movemos? Por tanto, fijaos el papel que tiene María al lado de su Hijo Jesucristo.